Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo desplegar un servidor de Apollo para GraphQL. Básicamente Apollo es un servidor que nos permite utilizar el estándar de GraphQL de una forma bastante sencillita y además nos aporta una serie de herramientas como por ejemplo el Playground, que es básicamente la pantallita que nos aparece de GraphQL en la que podemos escribir consultas durante el desarrollo. Y básicamente vamos a hacer lo primero, que es crear un servidor standalone, es decir, normalmente vayáis al vídeo que vayáis, os explican cómo crearlo con Express, pero no os explican cómo crear el servidor de Apollo Server standalone, es decir, solo el servidor de GraphQL. ¿Y por qué te interesaría crear solo el servidor de GraphQL? Pues por una sencilla razón, porque puede ser que tú quieras que una aplicación tuya de Node se encargue simple y llanamente de gestionar la dirección de GraphQL y de utilizar los resolvers, que es lo que utilizamos dentro de GraphQL para resolver las consultas y las mutaciones. Que las mutaciones son modificaciones y las consultas es simplemente traerte información. Y a lo mejor nosotros no queremos añadir esa sobrecarga de utilizar Express porque no vamos a utilizar nada más aparte. O sencillamente queremos externalizar, si a lo mejor necesitamos algo de API REST o algo de enviar HTML al cliente o JavaScript o cualquier cosa, preferimos tenerlo en un servidor diferente o en un proceso diferente, porque recordamos que en Node.js, JavaScript es single thread, y como es single thread, deberíamos enfocarnos en crear aplicaciones que solo tengan una tarea. Y por eso me parece interesante saber cómo desplegar el servidor de GraphQL por sí solo. Bueno, en este caso, utilizando Apollo Server, hay más clientes y servidores para GraphQL, pero en este caso vamos a hacerlo con Apollo Server y Type GraphQL, porque vamos a utilizarlo con TypeScript. La aplicación sin TypeScript es muy similar, quitando que no podríais utilizar los decoradores, por ejemplo. Vale, en primer lugar, ¿qué necesitamos instalar? Pues lo que necesitamos instalar es... Necesitamos instalar GraphQL, necesitamos instalar Type GraphQL, necesitamos instalar Apollo Server, y por ahora vamos a dejarlo así, porque nos va a dar algunos errores porque no está todo lo que necesitamos. Pero vamos a resolver los errores ahora conforme se den. Por ahora lo que tenemos en mente, necesitamos GraphQL, Type GraphQL y Apollo Server. Vamos a instalarlo. Uf, he escrito mal el nombre. GraphQL. Ya está haciendo la instalación. Vale, ya lo tenemos instalado. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitaríamos desplegar un servidor de Apollo. Pero para eso también necesitamos un resolver, para que tengamos algo que mostrar también. Así que vamos a crear la estructura del servidor y luego vamos a crear un resolver para poder añadírselo. El servidor lo vamos a crear directamente en otro archivo, que vamos a llamarlo Apollo Server, mayúscula, y .ts. Vamos a poner aquí, vamos a dejar lo del console log que había antes, y vamos a dejar puesto el yarn dev. Este tema de la configuración para que funcione TypeScript ya tenemos un vídeo en el que lo explico, que aparecerá aquí en mi careto. Y en ese vídeo tenéis cómo hacer la instalación. También os dejaré en la descripción una template con TypeScript, con una estructura de TypeScript para poder empezar a trabajar directamente, tal como yo lo tengo. Y si no queréis hacerlo manualmente, podéis usarla. Ahora ya no sale aquí lo de Hello World, que sale dos veces porque hace el build dos veces por un tema que ya explicamos. Y vamos a ir aquí, básicamente para tener un poco de feedback de si cometemos errores a la hora de escribir. Para empezar necesitamos exportar una función asíncrona que va a ser prepare Apollo Server, porque aquí directamente no vamos a escuchar todavía, vamos a escuchar en el index el servidor como tal, pero aquí vamos a preparar la configuración y demás para que se pueda hacer y vamos a devolver un Apollo Server. De hecho, esta función devuelve Apollo Server y hacemos const Apollo Server igual al new Apollo Server.
Aquí dentro le tenemos que pasar el esquema, que lo que tenemos que utilizar aquí es build esquema, y tenemos que tener cuidado de no importarlo desde GraphQL. Si veis aquí, te dice que está importando build esquema de GraphQL. En este caso, vamos a importar de type GraphQL, que es este último de aquí, nos lo marca. Lo importamos. Aquí hay que hacerle una wait porque esto devuelve una promesa. Y aquí dentro del esquema tenemos una serie de propiedades que podemos ver aquí. No las vamos a ver todas, pero vamos a ver las que necesitemos. Por ejemplo, vamos a necesitar resolvers. Y esto va a ser un array de clases que contienen los resolvers. Vamos a hacer aquí el ejemplo. Bueno, de hecho, vamos a crear el archivo nuevo, vamos a crear una carpeta que sea resolvers. Y aquí vamos a añadir ping resolver, que simplemente lo único que va a hacer es, como su nombre indica, hacer como un ping. Cuando lo llamamos nos devuelve pong y ya está. Todos felices. Porque ahora mismo solo queremos testar el funcionamiento. Ahora tenemos que hacer export class Apollo, bueno, Apollo nada, sino ping resolver. Y vamos a ponerle una función ping que devuelve en minúscula, un string. Y simplemente pues return pong. Ya está. ¿Qué pasaría? Que tal como lo tenemos ahora no va a funcionar. Ahora lo vamos a ver. De por sí, si vamos export async function, se me ha olvidado ponerlo aquí, function, y aquí nos indica un error que no lo estamos retornando todavía. Así que hacemos return Apollo server. También una cosa que podemos configurar aquí para que lo tengáis en cuenta es el... A ver, vamos a ver las propiedades porque no recuerdo ahora mismo exactamente el nombre. Ah, no, aquí no sería. No, no es dentro del esquema. Me he confundido. Es fuera. Aquí le pondríamos el subscriptions. Y le podríamos poner aquí dentro el path, que es donde se va a mostrar. Por defecto es GraphQL. Ese es el que tenemos por defecto. Pero para que veáis cómo podéis cambiarlo, por si lo necesitáis en cualquier momento para poner uno personalizado. Por ahora nos marca error aquí por el tema de que no tenemos los resolvers. Vamos a ir importando el servidor aquí. Vamos a crear una función que sea sin function main. Que en este caso, por cierto, aquí Apollo server devuelve realmente una promesa. Promise Apollo server. Y main va a devolver una promesa vacía. Así que vamos a importar a prepare Apollo server const a Apollo server igual a esto. Y aquí le tendríamos que hacer una wait porque esto es una función asíncrona. Como podéis ver aquí tenemos que hacer una wait, por tanto al final esto tiene que ser una función asíncrona de una manera o de otra. Nos está dando el error el tema de que en resolvers todavía no hemos añadido nada. También aquí ya nos comenta, nos dice que utiliza... Básicamente aquí nos está diciendo que utiliza para validar las clases dentro del esquema y dentro de Apollo Server un módulo que se llama Class Validator. Este es un ejemplo de un error que podemos tener para que podáis ver cómo podéis ir resolviendo este tipo de errores de dependencias. Hacemos Class Validator, lo instalamos y ya por lo menos ese error nos va a desaparecer. Luego Apollo Server. A ver. Si lo escribo bien casi que mejor. Apollo Server, listen. Y le voy a poner que escuche en el puerto 3030. Podemos añadirle que haga process.em.port por si queremos pasarle un puerto de manera manual en algún momento. Y guardamos. También hay que manejar esta promesa, que realmente podemos hacer un return. En este caso, como está diciendo void, pues igual no.
Así que vamos a hacerle await. Y lo que hacemos desde fuera es hacer main y simplemente capturamos el error si es que lo hay. Console.error. Y ahora vamos con el ping resolver, que lo vamos a añadir aquí a resolvers. Ping resolver. Lo importamos y guardamos. Vale, vamos a ver los errores que nos está dando. Mira, nos dice reflect metadata missing error. Esto lo que nos está indicando que necesitamos un módulo que se llama literalmente reflect metadata. Hacemos ya add reflect metadata y lo instalamos. Ahora vamos a ver lo que es reflect metadata, no os preocupéis. No sería suficiente porque realmente tenemos que ir aquí al index y tenemos que importar reflect metadata. Guardamos. Ahora, ¿qué otro error nos está dando? Nos dice que tiene un problema al generar el esquema. ¿Esto por qué es? Porque realmente si vamos a pin resolver, realmente lo estamos declarando como una clase normal dentro aquí de TypeScript. Pero no es lo que necesita TypeGraphQL y no es lo que necesita el Apollo Server al construir el esquema. ¿Qué es lo que necesita? Necesitamos pasarle decoradores. ¿Qué decoradores? Pues en este caso necesitamos decirle que esto es un resolver de forma específica. Importamos. Importamos el resolver, que ya nos lo ha hecho. Bueno, en este caso lo ha importado donde no era. Vamos a coger de nuevo resolver. Y aquí tenemos que ver que nos diga que lo importa desde TypeGraphQL. Vale. Ya hemos convertido esto en un resolver. Ahora aquí nos da un error, nos dice que experimental support, que de hecho aquí nos dará el mismo error, supongo. Bueno, aquí nos dice el soporte para decoradores es experimental y esta característica está sujeta a cambio en el futuro. Y básicamente nos indica que tenemos que ir al tsconfig, o sea, nuestro archivito que tenemos aquí, la configuración de TypeScript, y habilitar los decoradores. Necesitamos habilitar Emit Experimental Decorators y Emit Decorator Metadata. Esto de Emit Decorator Metadata tiene que ver con lo que hemos visto antes de Reflect Metadata, que vamos a verlo un poquito más en profundidad. Nos dice que seguimos teniendo un error. Problema que tenemos ahora, que no estamos realmente... Bueno, por aquí parece que no ha cogido todavía la configuración. O sí. Voy a probar simplemente a cerrarlo y volverlo a abrir. Y a poner el cargador. Vale. Simplemente que se había quedado cacheada la configuración anterior de Emit Decorator y demás. Pues eso. Si os pasa esto, pues simplemente eso. Cerráis y abrís TypeScript. Ahí TypeScript. VS Code y listo. O vuestro editor si os ocurre. Volvemos aquí, ya tenemos activos los decoradores experimentales y Emit Decorator Metadata. Luego aquí hemos visto que hemos tenido que importar index reflect metadata y vamos a ver un poco en qué consiste esto. Vale, aquí os voy a mostrar un poco el tema de reflect metadata. Un poco por encima y si queréis leeros el artículo los dejaré en la descripción. Básicamente habla de los decorators y de metadata y de la reflexión. Básicamente la reflexión dentro de un lenguaje de programación es poder obtener información sobre las clases, sobre los métodos, sobre las estructuras propias del lenguaje, poder obtener los parámetros que tiene una función o un método, poder obtener el tipo del que son esos parámetros, en este caso por ejemplo en TypeScript. Si vamos un poco aquí abajo, nos comenta que podemos llamar por ejemplo type metadata y podemos traer design type. Si vamos aquí nos muestra que en este caso le dice pues el tipo es un string, lo que está haciendo el console log de aquí, t.name. Y lo que está haciendo es a una propiedad de una clase
poner el decorador logType, que es este que tenéis aquí, que por ejemplo, si queréis crear un decorador es esta estructura, te da el target, que es la clase, y el key, que en este caso haría referencia a cuál es el método en cuestión al que estás accediendo. Y básicamente con este logType lo que te permite es luego escribir y dices attr1 type, porque aquí tienes la key, que es el attr1, type, que esto es simplemente un string que ha escrito él, y el t1.name ya te muestra el tipo. Y aquí si veis, realmente es así. Esto es un string, que es lo que hemos definido aquí. Pues este tipo de cosas es lo que permite la reflexión, el inspeccionar. Para, por ejemplo, en este caso con los decoradores, poder extender la funcionalidad, hacer una serie de modificaciones, validaciones para asegurarte de que todo está funcionando correctamente, o de que distintas clases están recibiendo los parámetros de forma adecuada. En fin, se puede utilizar la reflexión de muchas maneras. Aquí tiene otro ejemplo que es con Design Parent Types, y lo que hace es que te devuelve los tipos de cada uno de los parámetros. Si veis string, number, foo, string, number, foo, todo lo que estáis viendo aquí, un objeto, luego una función. ¿Veis? O sea, literalmente os está mostrando cuáles son los tipos, o sea, te está mostrando los parámetros en lista con sus tipos. Y esto nos sirve, pues lo que estamos viendo, para poder inspeccionar lo que está utilizando TypeGraphQL y Apollo. Están utilizando por debajo esto para poder analizar los resolvers y los esquemas que vamos a crear y poder asegurarse de que todo está de forma correcta y poder hacerlo funcionar de forma correcta. En definitiva, Reflex Metadata lo que extiende la capacidad de JavaScript, en este caso TypeScript, para obtener información de los objetos del lenguaje. Y bueno, con esta breve explicación vamos a volver a nuestro buen amigo VS Code. Dicho esto, ya que hemos explicado Reflex Metadata y no hemos hecho lo mismo de todos los tutoriales de importarlo sin decir ni pío de lo que es importante, creo yo, decirlo, para realmente entender por qué estamos importándolo aquí, que hay que ponerlo ahí, porque Dios dijo que hay que importar Reflex Metadata, pues no, tiene su razón. Es porque se hace uso de esa información que necesitamos de los objetos. Vale, aquí estamos creando, estamos escuchando en el index el puerto 3030, todavía no hemos ejecutado el servidor, le hemos pasado pin resolver aquí, que ya lo hemos convertido en un resolver aquí. Si ahora hacemos yarn dev, vale, y ahora nos dice que el objeto que debe definir el tipo query debe definir uno o más campos. ¿Qué está ocurriendo aquí? Aquí nosotros en ningún momento le estamos diciendo qué necesitamos llamar desde nuestra API para obtener la información. En este caso, una query. Las queries para obtener información. ¿Cómo podemos indicarle que ping es una query para que Apollo lo entienda? Y para que TypeGraphQL lo entienda, pues le tenemos que indicar @query, que es este decorador, que ya veis nos lo ha importado ahí. Y aquí le podemos indicar el tipo que va a devolver. En este caso es un string. Y así tenemos, si se lo indicamos aquí, sí es cierto que lo tenemos que indicar dos veces, pero ahí no hay mucho más. Porque TypeScript y GraphQL no son lo mismo, por tanto no le puedes indicar, una vez que se transpila, el tipo que hay dentro de TypeScript no está disponible y no lo puedes usar para absolutamente nada. Entonces necesitamos indicarle con el tipo propio de JavaScript qué tipo va a devolver, en este caso un string, que este es el objeto de string. Vale, si ahora guardamos, ya no nos da error. Vale, hasta aquí todo bien. Si vamos al index, vamos a coger y vamos a poner const apollo data, que esto nos va a devolver una serie de información cuando crea el servidor. Hacemos console.log apollo data. Vale, parece que se ha quedado el puerto ocupado. Se habrá quedado alguna aplicación funcionando. Es decir, no se habrá cerrado bien la ejecución anterior.
Voy a matar el contenedor de Docker donde lo estoy ejecutando para asegurarme de que se limpia. Y volvemos a ejecutarlo. Si veis, aquí nos devuelve la información. Aquí tenéis la información sobre el servidor, para que podáis revisarla. El puerto, por ejemplo, más información del servidor, de las peticiones. Y aquí tenéis el tema de la URL y de subscription URL, que si vamos aquí, si os fijáis, si aquí decimos esto va a ser hola, pues se cambia aquí, ¿veis? Es hola en este momento. Vamos a dejarlo como GraphQL porque hola no pega ahí nada, básicamente. Vale, y tenemos el servidor en el puerto 3030. Si ahora vamos a poner esto para que se vea un poquito más bonito, y lo que vamos a hacer es console log, decimos Apollo server on y le ponemos aquí apolodata.url y guardamos. Simplemente por dejar un poco más estético un mensaje ahí. Si hacemos clic aquí y cambio aquí la visualización, pues aquí podéis ver el playground, que el playground básicamente es esto donde podemos hacer las peticiones. Simple y llanamente aquí, primero si vais aquí a doc, que voy a revisar que se esté viendo, sí, voy a quitar el VS Code. Si vais aquí a doc, veis que os dice el tema de ping y que os devuelve un string. Y si nosotros ponemos aquí, entre estas llavecitas, ping, y vamos a cerrar toda la documentación y lo ejecutamos, nos devuelve pong, que es lo que nosotros estamos devolviendo en el resolver. Y listo, ya tenemos un servidor de Apollo Server standalone funcionando. Dicho esto, dale like, comentario y suscribíos. Y si queréis más vídeos de este estilo en el que profundicemos más, pues darle mucho cariño en los comentarios, compartirlo y todo eso. Hasta la próxima.